El resumen de este capítulo que vamos a ver es que el rey Nabucodonosor tiene un segundo sueño. Ya interpretamos el primer sueño, este es otro, donde llama a sus intérpretes, no podían, pero Daniel viene y les explica. Cuando el rey se niega a arrepentirse, le dice al rey que tú eres grande y todo, pero hay Dios que es todopoderoso y tú necesitas reconocer eso. Y él se pone orgulloso y el sueño dice que están en un árbol y de allí que es un árbol y que ese árbol está cortado y todo eso. Y entonces hasta que él reconozca que hay un Dios todopoderoso, va a andar como un animal todo ese tiempo, por esos 7 años. Su reino va a ser restaurado, pero al fin de que esos 7 años pasen. Vemos que la estructura de esto es que la introducción habla, y notan que en este caso, quien escribe este capítulo está escrito por Nabucodonosor, un gentil. Vemos que la mayoría de lo que es el Antiguo Testamento está escrito por judíos. Moisés empieza con los 5 libros, los demás que vienen son judíos que se escriben. Esta es la primera vez que vemos en el libro de la Biblia que hay un gentil que viene y da el sueño, y entonces vemos la conclusión del sueño donde él se humilla. Vamos a decir, él se dio cuenta que era algo importante porque este sueño lo molestó tanto y un grande significado para él. Dice aquí en capítulo 4 a 6, dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, prosperó en mi palacio, tuve un sueño y me hizo temblar, y estas fantasías, estando en mi cama, las visiones que mi mente atoraron. Entonces dice, es cuando ordenó que traigan a los que vengan y dice, y llega, y vemos que Daniel llega tarde. ¿Por qué? Porque está en negocios de lo que es el negocio de los babilonios y todo eso, está bien ocupado, pero llega después que los otros ya no podían interpretar y le explica aquí en versículo 22, 23, eres tú, oh rey, que te has hecho grande y fuerte, y tu grandeza ha crecido y has llegado hasta el cielo, y tú dominas hasta los confines de la tierra. Y en cuanto al vigilante, que había un ángel, y eso es una de las cosas que aprendemos de Daniel, que el mundo no nomás maneja político, no nomás hay los que son presidentes y esos hacen las decisiones. Vemos que aquí ángeles están sobre todo y se pelean. Vamos a ver otros capítulos donde hay peleas entre ángeles sobre lo que está sucediendo en la tierra. Aquí le dice que el vigilante, estamos hablando de uno de los ángeles, dice, y cuando el vigilante, el santo, que el rey vio que descendía del cielo, decía, diraba al árbol y destruirlo, porque dejad el tocón con sus raíces en la tierra, con alturas de hierro y bronce, y la hierba del campo. Entonces ahí les dice, un vigilante es un ángel activo en lo que está sucediendo, y hay otros pasajes en la Biblia que habla así, que de repente un ángel está peleando con los reyes de Persia, y le va a venir a decir a Daniel lo que está pasando, pero lo delató los 21 días.
Entonces no estamos hablando algo mágico, estamos hablando que esta batalla espiritual sucede y esto es donde vemos poco de lo que está pasando. Y vemos que por eso, y notan que es hacer voluntad y los mandatos de Dios. Por eso se dice que los ángeles están llenos de ojos. En este caso, vemos que ellos saben lo que está pasando. No es que son omniscientes, no saben en ese senso, como Dios, que sabe lo principio hasta el fin, hasta lo futuro. Ellos nomás pueden observar lo que hay. Están limitados, pero bien inteligentes. Y que siempre están mirando el rostro de Dios ahí en Mateo 18:10, como es uno de esos ejemplos. Este ángel aquí en 4:39 listo para interrumpir lo que es qué orgulloso el rey es. Vemos que ya en el segundo año, ya un año después que este sueño se le da, vemos que Daniel, Nebuchadnezzar está en su campo, está viendo las cosas y dice, qué bueno mi reino es, yo lo he hecho con toda mi fuerza y para mi gloria. Y dice que cuando todavía estaba en su boca, vino la voz del cielo y dice, porque tú has hecho esto. Y dice, aún estaba la palabra en su boca, cuando la voz del cielo dice, Rey Nebuchadnezzar, a ti se ha declarado, el reino te ha sido quitado y serás echados de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, y te darán hierba para comer, para el ganado. 7 tiempos pasarán sobre ti. Noten aquí esta palabra o esta frase de tiempos, vamos a reconocer que son años, 7 años va a estar así. Hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que irá a quien le place a Dios. Él saca y mete y pone gente enfrente, los presidentes de los países hoy. Si no fuera por Dios, rápidamente morían, se acababa. Él permite, aunque no son justos todos, aunque no son todos creyentes, Dios los pone y los quita cuando Él piensa que es mejor. Vemos que Él pasó por este tiempo, se hizo como un animal. Dice aquí en versículo 33, dice, en aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nebuchadnezzar, y fue de entre los hombres, comía hierba como ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecían como las plumas de las águilas, y sus uñas como las de las aves. Y eso es donde vemos, se hace animal. Algunos doctores han dicho que esto es algo que ha sucedido a gente, que ellos tienen, que se ha pasado. En este caso es algún juicio de Dios que viene sobre este hombre. Vemos que recupera su razón y él aprendió la lección. Y muchos creen que fue generalmente convertido a creyente de Dios. Vamos a poder ver allá en el cielo cuando vayan, bueno, los que van a verlo. Ese capítulo, como digo, yo Nebuchadnezzar varias veces lo pone, y entonces aquí en el versículo 37 vemos sus varios versículos, y entonces vemos aquí en el versículo 37, ahora yo, Nebuchadnezzar, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justas de sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia, reconociendo que es algo como Dios trabaja. Otros pasajes que dicen que Dios hace guerra contra los arrogantes, pero da
gracias a los humildes. Ese es el modo que Dios trabaja hoy, todavía. Y entonces seguimos, como les digo, esto porque no es parte de nuestro... sí. Solo una forma, si se puede. Estuve revisando y los historiadores seculares dicen que Nabucodonosor todos indican que murió en paz. Sí. No tuvo una parte. Exactamente, porque se le pasa a los siguientes a su herencia y llega a uno de sus nietos de Nabucodonosor que nos oyó de esta historia. Esta historia no era hasta algo escondido y él sabía de esto, pero vamos a ver que en capítulo 5 que el nieto no aprendió esta lección. Y vemos esto, por ejemplo, de la escritura en la pared. Balsasar humillado. En este vemos que hace una banca donde invita a muchos de sus amigos y todo eso, y entonces durante el tiempo se están emborrachos y dicen, ven traer esas copas que sacamos de Jerusalén y aquí lo vamos a utilizar para tomar y emborracharlos más. Van y lo hacen, y entonces dice que ve una mano en la pared y le da un mensaje. Y ese mensaje está interpretado por Daniel. Vemos que esta es la caída de Babilonia. Y aquí hay que reconocer, cuando hablo de que es la caída de Babilonia, no quiere decir que está destruido la ciudad. Entran sin batalla, vamos a reconocer. Los persios, medio persios, entraron y no había un censo de quemar y todas las cosas. Ellos nomás agarraron el rey, lo que es la ciudad, y lo tomaron como parte de su imperio. Y Daniel 5 es lo que dice, y vemos aquí que esto es parte de la visión que le dio Dios a Nabucodonosor, que iba a haber otro reino menor que él, y esto está hablando de los medio persias que vienen. Y vemos que aquí en versículo 2, capítulo 2, 29, después de ti se levantará otro reino inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Entonces le dice, va a haber sección, y vemos que cada uno de los imperios se domina las mismas tierras que el anterior, pero lo aumenta, lo hace más grande. Vemos que Belshazzar unirse a esta fiesta de 1000 nobles, dice, que los invitó. Entonces trajeron los vasos, en versículo 3, trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Y el rey y sus nobles, mujeres, todos bebieron ellos. Bebieron vino y alabaron ¿a quién? A los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Entonces ellos dicen, no, el Dios de Jerusalén no tiene nada que ver con nada. Nosotros reconocemos el otros dioses. Y vemos en este caso, el lugar de Babilonia es un dibujo de lo que ellos piensan cómo sería. Y había el río todo alrededor. Y el agua entraba del río y pasaba por medio de la ciudad. Y esa ciudad, las paredes tan gruesas y todo eso, dicen que nadie iba a poder meterse. Pero vemos aquí el origen de esta ciudad, que es Babilonia, en Génesis 10, 8 a 10, dice, y Cus engendró a Nimrod, y que llegó a ser poderoso en la tierra. Y dice, él fue poderoso casado delante de Dios.
Y esa frase, algunas veces puede estar delante de Dios, ¿no? Quiere decir que enfrentando contra Dios en ese senso. Ah, y dice, y él comenzó su reino en Babal. Ese es el lugar, este lugar. Empezó su reino. Y tienes estas cosas. ah, Vemos que en forma que tenía en esta era, era 24 kilómetros cuadrados esta ciudad, y con paredes de 106 metros las paredes, uh, y vemos 26 metros de ancho, que podían tener carros pasando arriba en la pared. Estaba tan ancho que podían montar carros por alrededor, que así podían ver todo qué está pasando de afuera, cómo iban a tratar de entrar. Habían jardines colgantes y todo eso. Vemos que aquí Daniel 5, vemos la escritura en la pared que dice que el rey vio dedos de la mano escribiendo. Entonces no vio toda la mano, vio siquiera los dedos de atrás, no había hombro, no había una persona, nada, nomás vio que está escrito. Y pronto, vemos que pronto apareció, y en versículo 5 dice, y comenzaron a escribir frente del candelabro sobre el encaladado de la pared en el palacio del rey. Y el rey vio el torso de la mano. Y dice así, el rey se asustó de una gran manera, lo que dice aquí en versículo 5-6. Entonces el rostro del rey paldició y sus pensamientos le turbaron. Las coyunturas de sus caderas se relajaron. Y eso, uno dice, pues suena bien todas esas palabras. Quiere decir que ya soltó. Quiere decir, ya no podía, vamos a decir, cuando uno se asusta, deja su suciedad. Tiró en ese momento. Y en Jeremías, eso mismo dice que Ciro iba a venir y los reyes iban a ensuciar sus pantalones en ese modo. Y vemos que se cumple literalmente lo que sucede. Y entonces busca que alguien que le interprete lo que está escrito ahí, y va a dar recompensas, que dice, le voy a poner una cadena sobre el pecho y riquezas, y también lo va a hacer el tercer manda más en la tierra de Babilonia. Y uno dice, pues ¿por qué tercer? Bueno, la historia enseña que su padre era el rey, pero él estaba lejos, le gustaba más otro ambiente y no estaba en Babilonia. Su hijo, que es el nieto de Nabucodonosor, agarró el lugar. Entonces ese es el segundo manda más. Entonces llega y está prometiendo que el que sigue va a tener tercer lugar. Eso es y eso, por eso vemos que esto está escrito durante el tiempo que se sabía eso. Porque mucha gente dice que Daniel está escrito 200 años antes de Cristo y no es una persona que estaba ahí. Eso es algo que demuestra que él está al día cuando esto pasa. Llamaron a Daniel, y entonces aquí les interpreta, dice Mena, Tekel, Parses. Quiere decir números tan pesados y roto y dividido. Y ahí cuando le dice Mene, Dios ha contado tu reino y la ha puesto al fin, dice. Y Tekel ha sido pesado en la balanza y hallado
falto de peso, entonces no llegó al nivel donde debía en los ojos de Dios. Entonces, Peris quiere decir tu reino ha sido dividido y entregado a los medio persas. Es lo que le explica. Y esa misma noche muere lo que es Belsasar. No voy a... Y entonces aquí vemos en 5:29 donde dice aquí después que está esta interpretación cumple la promesa y recompensas, le da a Daniel el lugar tercero y le da esta cadena. Y vemos que 29, entonces Belsasar ordenó, vistieron a Daniel en púrpura y le pusieron un cuello de oro al cuello y que proclamaron acerca de él, tenía ahora autoridad tercer del reino. Esa noche vemos que hay un cambio luego, ¿verdad? Al final del imperio babilónico, en versículos 30 y 31. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Dario, en medio, recibió el reino cuando tenía 62 años. Vemos que esto es cumpliendo con la profecía capítulo 2, ¿verdad? Que le dice que este reino iba a seguir. Y vemos que hay profecías de los capítulos 44 a 45 de Isaías que refieren que estaban escritos como 700 años antes de Cristo. 700 años, y esto está sucediendo como en 500 años antes de Cristo. Quiere decir casi más, como 200 años casi de diferencia. Y en ese tiempo, dice en Isaías, lo llama en nombre, dice, te estoy llamando Ciro, por nombre, aunque no me has conocido, esto es lo que voy a hacer. Y entonces, es muy probable, Daniel les enseña, aquí está la escritura, que te ha escrito sobre ti, ¿verdad? Y entonces, rey Sirio, vemos antes del nacimiento, 100 años antes que nacía, ya estaba estos detalles. Sirio es claramente mencionado en Isaías 41, versículos 2 y 25. Y vemos que en 28, 44, 45, 1 se menciona específicamente por nombre. Aquí en Isaías 44, 28, 45 dice, el que dice de Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice a Jerusalén, será edificada y el templo será echados tus cimientos. Vemos que Ciro cumple con esto, hace la declaración que pueden regresar. Así dice Señor, quien he tomado por tu diestra para someter ante las naciones, para desatar lomos de los reyes. Eso es lo que estoy diciendo. Van a ensuciar estos reyes. Para abrir antes en las puertas, para que no quedan cerradas y las entradas. Vemos que eso es lo que sucede. Bueno, esa es historia. Al fin, notan cómo entraron. Ciro no entró por batalla. Lo que hizo es el río que pasaba por ahí, él lo desvió a otra sección. Y entonces bajó el agua debajo de las paredes de Babilonia. Entonces sus soldados y todos entraron por esa sección. Los babilonios no estaban viendo, no eran vigilantes, estaban tomando y no les preocupaba. Pensaban que tenemos meses, años, nadie va a entrar. Pero así sucedió.
Daniel 6. Vemos que Daniel 6, en este paso, vemos otro evento histórico. Daniel es lanzado a un pozo con los leones. Y la razón, ¿por qué? Porque estaba robando, era ratón, ¿no? Porque estaba orando a Dios. Y había una declaración por el rey, decir que ora a otros dioses o otros, y no al rey, van a ser lanzados. Pero Dios lo mantiene. Daniel en esta ocasión ya tiene 83 años, más o menos, porque ya pasamos por los babilonios, ya ha estado, cuando vino tenía como 15 años cuando entró a Babilonia. Ya ha pasado los 70 años, porque ya para ese tiempo va a ser tiempo donde ellos van a regresar a la tierra prometida. No él nunca regresa a la tierra prometida, se queda en Babilonia. Y es permanente en el imperio persia. Le dan poste después de ya que era tercero en Babilonia, ya al fin, vemos que ellos vieron que era un hombre sabio, de integridad, y por eso le dieron poste en el reino en el imperio de los persios, medio persios. Aquí en el capítulo 6 de Daniel, versículo 1, y le pareció bien a Dario construir sobre el reino 120 sátrapas que gobiernan el reino. Entonces, y sobre ellos 3 funcionarios, y uno de los cuales era Daniel. Entonces, y dice que de modo que hasta Daniel, el rey pensaba poner al rey, a Daniel, sobre todos los sátrapas. Y creo que es una de las razones que nosotros le dio envidia y mejor buscaron un modo de ponerlo y quitarlo de su poste. La integridad de Daniel está reconocido. Una de las cosas que mencioné antes es que Daniel es uno de los únicos que vemos que nada malo está dicho de él. En todos los demás, Moisés, Abraham, vemos que son grandes en la fe y hacen varias cosas, pero algunos defectos se escriben en el Nuevo Testamento. En este hombre nunca se halla. Y los funcionarios sabían que no podían acusar a Daniel de algo malo, entonces buscaron un modo de quitarlo, pero tenía que ver con su Dios. Entonces vemos que ellos van, nada contra Daniel, dice, y lo atraparon por medio de edicto contra la oración, que cuando los medios cuando escriben una declaración no se puede cambiar. Aunque el rey lo quiere hacer, no lo puede cambiar, porque ya es ley. Ellos pusieron la ley sobre el rey. Y vemos que ellos hicieron esta trampa, que declararon un edicto contra la oración. Y le dicen al rey, tú eres tan grande, tan bueno, vamos a apuntar que nadie por un mes no pueden orar a nadie más, pero a ti. Y él, pues en su arrogancia, lo hizo, ni pensar de lo que... Y no era que él no le gustaba a Daniel, él pensó muy alto de Daniel. Pero Daniel, sabiendo del edicto, en lugar de decir, bueno, ahorita voy a cerrar las ventanas para que no me vean, lo voy a hacer ir solas, él abre la ventana y empieza a orar como su normal rutina. El rey cumple con la ley. Cuando ya le llaman y él dice todo el día, trata de salvar a Daniel, pero no pudo, porque dice, la ley es la ley, ya no puedo cambiar. Lo echa al pozo y cumple con la ley, lo que vemos en el versículo 14. Y Dios, vemos que Él viene y rescata por medio de
los leones no le hacen nada de daño. Y vemos que el rey viene y le viene a buscar en la mañana y angustiado dice, ¿estás bien? ¿Tu Dios te ha salvado? Le está preguntando. Y dice, sí, no, nada me ha pasado. Entonces es lo que vemos que rescata. Y entonces lo que el rey hace, dice, ustedes que lo acusaron a Daniel, los voy a echar a ti, y tu esposa, tus hijos, todo lo que tienes. Vamos a tirarlo. Y entonces pone otra declaración que nadie debe de hablar mal contra el rey el Dios de Daniel. Y entonces vemos esta gloria a Dios. Y el resultado dice en el versículo 6, 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitaban en toda la tierra, que dice, abunda vuestra paz. De parte de mí te ha dado un decreto de que en todo el dominio de mi reino, todos temen y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y que permanece para siempre, y su reino no será destruido. Entonces ahí vemos esto y vemos que los magos, vemos que durante este tiempo, una de las cosas que en la historia no sabemos mucho, pero aquí nos da, a lo mejor es la razón que estos magos que vienen para Belén sabían cuándo iban a ser Cristo. Sabían por qué. Daniel lo escribió en su libro. Dice, desde este tiempo, de esta declaración de restituir al templo y a la ciudad, cuando esto sucede, entonces va a haber 483 años, y lo ponen en diferentes modos, que es cuando el Mesías va a entrar, va a venir. Entonces ahí en Mateo habla de estos unos magos de Oriente. Llegaron diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Entonces es la razón. Calcularon el tiempo, no era muy difícil. Uno con una sin calculadora podía saber cuándo Cristo iba a venir. Ok, aquí es donde otra vez vamos a un poquito más detalle en estos capítulos. La razón que les pasé esos otros capítulos es porque quiero que sepan que Dios todavía está en la historia, moviendo cosas, quitando a personas, dándole, en este caso vamos a ver la visión de las 4 bestias que están aquí. Vemos Daniel recibe un sueño y visiones de 4 bestias del versículo que son los mismos de la estatua del capítulo 7, perdón, del versículo 1 a 14. Después que un ángel le da una interpretación de qué son estas bestias que él ha visto, de 15 a 27. Y noten aquí otra vez, normalmente como Daniel es un libro histórico, te da la fecha. En el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo el sueño. Noten cuándo es esto. El rey de Babilonia, Belsasar, estamos hablando que escribió antes del, esto ocurre antes de la mano en la pared. En capítulo 7 está escribiendo de algo que sucedió, se escribió antes de cuando viene el Ciro. Y por eso Daniel no es cronológico. No podemos agarrar un libro de capítulo 1 y nomás buscar la fecha. Cuando uno ve las fechas, vemos que algunas fechas enseñan que es algo que sucedió antes del capítulo antes. Es lo que quería decirles. Ya hemos guiado de los 2 sueños que tuvo
Nabucodonosor, ¿verdad? Ahí en capítulo 2. Y vemos que le reveló varias cosas. Esta revelación llegó en capítulo 7 directamente a Daniel, no a otro rey, a otra persona, le dio a él mismo en el primer año de su. Y vemos que cuando está en corriente, vamos a decir, que están reinando con su padre, Nebanido, en 553. Era apropiado que esta visión de la caída de los imperios lleguen a la profeta durante el reino del último rey de Babilonia, porque estos están enseñando que él está viendo todavía cosas en el futuro, cuando este nomás empezó con Babilonia, pero ahora está hablando del siguiente y los otros tres reinos que van a venir. Y vemos que esto no es nuevo, en el senso que en el pasado ha habido personas como José, aquí entonces José, capítulo 41, 25, le dice que Dios te reveló a ti y por medio de José le interpreta el sueño. Dice que entonces José dijo a Faraón, los dos sueños de Faraón son uno. Dios te ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer, ¿verdad? Y entonces ahí es donde vamos, y dice, cuando la replicación del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Entonces, ¿por qué Daniel tiene la oportunidad de decirlo 2 veces? Porque notan que la ley dice, en la boca de dos va a haber algo, se puede determinar que es verdadero. Y por eso ahí le da 2 veces 2 sueños, aquí le da un sueño que necesita interpretar y la otra vez le da la visión directamente a Daniel, 2 testigos, ¿verdad? En este caso él tendrá como 68 años cuando tuvo este sueño. Ahora Dios primer año de Belshazzar, entonces tuvo este sueño, aquí están estas bestias, y entonces vemos que a despertar, notan aquí el despertar, Daniel registró que había visto. Lo que sigue en este capítulo es el resumen de lo que él vio. Como Daniel vivió bajo el reino del primer bestia y por lo tanto no necesitaba describir, no da muchos detalles del primer bestia que él va. Y como la segunda bestia y la tercera se describen completamente en la segunda parte de este libro. Después vamos a ver estos dos con más detalle. Aquí esta visión nomás es parte y vamos a ver aquí, por ejemplo, déjame ver si lo puedo hacer. Sí. Pocos siglos. Y vemos que Daniel tuvo un sueño de visiones. Esta primer visión es uno de los 4 que vamos a ver entre Daniel 7 hasta capítulo 12. Fue el más completo, más detalles. Las otras 3 visiones están en mayor detalle dentro de los marcos generales, viendo que nos da más detalles sobre un pedazo de esta visión que vemos aquí en capítulo 7. Y entonces aquí es donde estamos. Notan aquí, ya vimos que durante el tiempo de Belshazzar, quiere decir que esta visión, capítulo 7, viene aquí, en estos años, porque 553 a 51. Vemos que aquí es 4, 7, entonces aquí vemos capítulo 5, que ya vimos. ¿Verdad? Esto es algo que sucede después, cuando entra los Medo-Persas, cuando entraron.
vemos que cronológicamente, capítulo 1 a 6 de Daniel describen la vida en los tiempos de Daniel. Pero entonces, capítulo 7 a 12 describen las visiones que tuvo Daniel en orden de eventos de las visiones que él describe en capítulo 7. Y durante el tiempo entre los capítulos 4 y 5, aquí es donde vemos cuándo está escrito esto. Primer año. Esta visión es de 8 años antes del que vemos capítulo 5, cuando los persios entran a Babilonia. 8 años. Noten aquí que aquí habló Daniel y dijo, miraba en una visión nocturna. Noten, en mi visión nocturna, no visiones, en visión nocturna. He aquí los 4 vientos del cielo agitaban en gran mar. Y cuando ves 4 bestias enormes, diferentes unos a otras, salían del mar. Ahí vemos que el mar representa a gente, a lo que es los gentiles, que de ahí vienen. Jeremías capítulo 23 dice, he aquí, capítulo 23, 19, dice, he aquí la tempestad del Señor ha salido con furor y un turbino impetuoso descargará sobre la cabeza de los impíos. Y entonces aquí es donde conectamos Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 a 3. Y estos son 4 bestias, y vamos a ver aquí, los 4 vientos, digo, y vamos a ver aquí en capítulo 7. Después de esto vi 4 ángeles de pie en 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplan el viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni ningún árbol, ¿verdad? Ahí es donde vemos esta referencia de los 4, quiere decir de las diferentes direcciones vienen. Vamos a decir, agitamos la gran mar 4 veces, subían del mar, que vienen de lo que es todo gentiles, diferentes unos a otros, cada uno tiene su característica. Los primeros 3, siquiera tienen algo como animales, aunque diferentes de un animal normal, pero diferente. El 4 es el único que dice que es más terrible, algo que le asusta más a Daniel. Vemos la primera bestia como león y alas de águila. Una de las cosas que vemos en Babilonia, en la pared, hay vamos a decir, alas de águila en la ciudad, en la pared de las ciudades. La primera era el león de águila, mientras que yo miraba, sus alas le fueron arrancadas y fue levantado del suelo y puesto sobre 2 pies, y como un hombre, y fue dado corazón de hombre. Entonces normalmente estamos pensando está hablando de Babilonia, y el representante que es lo que es Nabucodonosor. Vemos que el león, símbolo de fuerza y coraje, los jefes de los reinos como de las bestias, Nabucodonosor, es el león, aquí en Jeremías 4:7. Ha salido el león de la espura y destructor de las naciones. Se ha puesto marca y ha salido de su lugar para convertir la tierra en disolución, y tus ciudades quedarán ruinas sin habitantes. Este reino es el imperio babilónico,
representado por un león con águila. Este engancha bien con la majestad y la autoridad que tenía este rey. Y Daniel lo dice a su nieto, dice, tu rey, ese sí era el verdadero rey. Mataba a cualquiera y nadie le podía detener la mano. Y dejaba a otros salir y nadie, él salía de libre. Vemos que los leones alados al Babilonia pueden verse en el Museo Británico. Hoy día podemos ver una parte de la pared de ahí. Cuando dice que las alas están arrancadas, un imperio, bueno, vamos a reconocer que parte de las alas es que rápidamente puede moverse, ¿verdad? Y entonces no voy a poner todo eso. Fueron arrancadas. Hay dos posibilidades. Es posible que esto habla de la humillación del rey Nabucodonosor. Recuerden qué pasó. Perdió su reino y lo hizo mandar como un animal por los 7 años. Es posible, lo hizo humilde en ese senso, ¿verdad? Y entonces cuando vemos que en capítulo 4, 36, y en ese momento recibí mi razón y mi majestad y mi esplendor fueron devueltos. Así lo hizo hombre otra vez, ¿verdad? Entonces también el cambiamiento de las alas puede referirse a la capacidad del imperio para conquistar. Generalmente es posible. Vemos aquí, su reino y su vida fueron interrumpidos por la conspiración, uno de los reyes que vienen después. Y entonces vemos ahí los babilonios perdieron. No, ok. Vamos con eso. La segunda bestia, porque ellos ya han pasado, los babilonios ya no están en la historia. Ahora viene la segunda bestia, y esto lo vemos en versículo 5. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantando de un costado, y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas, y dijeron así, levántate y devora mucha carne. Y ese es la mucha carne, quiere decir conquistar. Y noten que cada vez estas son animales furiosas y cualquier víctima lo va a destruir, ¿verdad? Entonces dice aquí en Isaías 13, capítulo versículos 17 a 18, ve aquí, incitará contra ellos los medios que no estiman la plata ni delitan el oro. Con arcos barrán a los jóvenes y no tendrán compasión del fruto del vientre, ni los niños tendrán piedad en sus ojos. Aquí vemos que estos eran bien conocidos, que eran crueles los persios. Tenían leyes los persios que implicaban por ofensas de un hombre a todos los parental, vecindad, lo iban a destruir. Así como cuando le dice, porque ustedes hicieron esto, no nomás mata a los que hicieron ofensa, mataron a sus hijos, a los niños, y los tiraban en el pozo. Ese es el modo de los persios. Ahí vemos. Vemos también porque vienen contra ellas, contra Babilonia, el destructor. Sus valientes serán aprestosos y quebrandos sus arcos, porque Dios de reputación a él le va a pagar. Dios le iba a hacer
con castigar a lo que es Babilonia. Y vemos el semejante a un oso. En el censo dice que el oso está en un lado. Es un lado de este bestia que está más fuerte que el otro. El que está arriba eran los persios, los medios estaban más bajos en ese censo. Por eso habla de costado. Los medios un pueblo antiguo, pero unidad. Perdón. Los persios en una tribu moderna formaron una soberanía unida en contraste con la tercera y cuarta bestia, cuando cada uno realmente era uno y después se dividen. Vemos que este es el único que los babilonios eran un imperio, pero estos son dos. Después se unieron y ya llega a ser lo que vamos a decir los persios más fuertes que los más. Entre sus dientes, como si fuera molido, ellos empiezan a comer. Esto representa que los lentos y la aplastad del ejército fue en medio Persia, eran bien conocidos. Simplemente aburraron a sus oponentes, destruyeron completo con su tamaño y su fuerza superior. Ellos tenían tantos soldados que nomás era fácil para ellos conquistar. Las tres costillas es algo que no hay mucho para decir por qué se pone ese detalle. Cada detalle tiene algo que ver. Es posible. Estos imperios no son propiamente parte de su cuerpo, sino fueron captados, ¿verdad? Por los medios persios. Algunos dicen que estas costillas y se usan para fortalecer a los persios. Y dicen que a lo mejor es Babilonia, Egipto y Lidia. Son las guerras que ellos tomaron cuando estaban conquistando. Por eso dicen esto es posibilidad. Mucha carne, dice esta orden, dice en su práctica de destruir cualquier de sus enemigos. Y entonces vamos a la tercera bestia. Noten aquí en versículo 6, una descripción de esta tercera bestia. Dice, después de esto siguió mirando y aquí otra más semejante a un leopardo que tenía sobre su torso 4 alas de ave y la bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Como les digo, debemos de notar cada vez que se utiliza ese tipo de descripción que Dios está demostrando que Dios es el que le da esta capacidad de poder conquistar y todo eso. Una de las cosas que se me olvidó es el reloj. Son las 3, ok. Vamos a tomar el quebrada a las 4. Perdón. ¿Ya están todos ahí en la lista? Okay. Y si no, vemos, le fue dado y vemos que es semejante a un leopardo, que decir es rápido, es la idea. Y vemos este leopardo vemos aquí, el leopardo era conocido por sus ataques rápidos y separados. El leopardo representa el imperio griego. Es cuando ellos vienen, Alejandro el Grande agarra en menos años, antes que tenía 30 años, conquistó todo lo que es los Babilonia, Persias, todo su imperio, y hasta extendió hasta llegar hasta India, entrando a India para su conquista. Y por eso es
Las alas representan que es rápido y el leopardo, el leopardo es rápido, con alas es más rápido. Por eso, y dice que tiene 4 cabezas, y vamos a ver eso. A las 4 alas veloz del leopardo se une la velocidad de Alejandro el Grande. Rápidamente el mundo civilizado en la edad de 28 años. Nada en la historia del mundo fue igual hasta este punto, ¿verdad? Desde Icrom a Mar Adriático hasta el Océano Índico y el río Ganges. 12 años sometió parte de Europa y toda Asia. 4 cabezas después de su muerte, dice que estos no se van a entregar a él, a sus hijos o nada de eso. Dice, cuando él murió, él se dejó, dice, el más fuerte que domine. Y lo que pasó es que Carlos, había 3 generales que agarraron, entonces había otro que después vino y se dividió todo el imperio entre 4 partes. Pero dice aquí, en 8, es el macho cabrío se engrandeció soberanamente, pero en un 4 llegó a ser poderoso. El gran cuerno se le rompió, es decir, murió, ¿verdad? Y en su lugar salieron los 4 cuernos preeminentes, y así los 4 vientos del cielo. Y vemos cada oeste, norte, sur y oeste, cada uno se separó como diferente parte del reino. Y Macedonia, Gracia, bajo Castanio, Tracia, Batenia, oeste, dice. Eso vino Litímaco, Egipto, bajo de Ptolemy, y Saria sería bajo de Seleuco. Y Seleuco es el que se hizo más poderoso. Vemos que le fue dado dominio. Cada vez que vemos eso, quiere decir que es Dios que está controlando. Y esto, mucha gente que dice que se escribió después, vemos que esto está traducido antes de que 200 años antes de Cristo, y se estaba traducido a como 300 años antes de Cristo, estaba traducido lo que es el Septuaginta, y eso quiere decir que necesitaba estar escrito antes de eso. Entonces por eso la gente ve este tipo de milagro, de poder saber tantos detalles, cómo se sucede, y decir que nomás Dios puede hacer eso. Vemos que para Dios lo más importante no nomás es, usamos profecía para demostrar que la Biblia es verdadera, porque Dios lo puede decir antemano y lo cumple específicamente. Es una de las razones que pueden poner tanta confianza, como así en 2 de Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a cual que habéis bien de prestar atención, como a un lámpara que brilla en lugar de oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Él está diciendo, aunque yo vi a Jesucristo allá en la transfiguración, eso no es tan seguro como la palabra de Dios. Es un grande testimonio, según de Pedro. Que eso ya expliqué, los 4 cabezas. Y este es donde vamos a tomar un poquito más, porque vemos que esta es la 4ª bestia. Esta 4ª bestia es, vamos a reconocer aquí en el versículo 7, después de esto siguió mirando a las visiones nocturnas, y he aquí una 4ª bestia, terrible, espantosa, en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, derrobaba, desmenuzaba y
huyaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Aquí nos dice que este no parecía como un animal. No podía decir, este parece como un oso o otro, un elefante o algo así. Utilizar algo similar. En este caso dice, este está tan diferente que no podía hacer eso. Y entonces, por eso tiene la idea que es algo terrible. Aquí es un dibujo de una persona que puso y pone los 4 cuernos y todo eso. Y dice, a lo mejor se parecía así. Pero no, esto no es, no vayan a decir, Jorge dijo así se parece en el cuarto. Okay. Nomás es una ilustración, posibilidad. Y vemos que enormes dientes de hierro. Así no hay animales allá que tienen dientes de hierro. Es algo más fuerte y puede demorar mucho. Vemos que no podía describirlo como otro animal. Y seguramente era un modo de conquistar tan feo. Enormes dientes de hierro robaban. Estos corresponden a las piernas de hierro que vemos con Roma, lo que vimos en capítulo 1, capítulo 2 de Daniel, versículo 40, que las piernas estaban hechas de hierro. Por eso ponemos esos dos juntos. En cumplimiento histórico, la cuarta bestia representa al imperio romano, ¿verdad? Que era más fuerte, más grande, unificó todos los terrenos de todo lo demás, hasta de Grecia, todo se juntó bajo de lo que es el dominio de Roma. Y entonces aquí cuando sigue y describe los pies, los cuernos, dice en Daniel, vimos los pies antes, que parte de barro y alfarero y parte de hierro, será un reino dividido. Y entonces ahí es donde vemos que está hablando otra vez sobre Roma número 2. Porque aquí pone atención sobre cómo lo hace. En los últimos, con sus pies, estamos hablando de los días de lo que va a suceder en el futuro. Versículo 7 dice, después de esto seguí viniendo en la visión nocturna y una cuarta bestia terrible. Ya leímos eso, los dientes de hierro. Versículo 23, y dijo, explicándole lo que es, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los otros reinos. Devoraba la tierra y la hollaba y desmuñaba, lo hizo pedazos, ¿verdad? Los 10 cuernos, vemos, eso viene con el mundo antiguo, los cuernos representaban o hablaban de poder, ¿verdad? Y vamos a decir, el temor de un animal. Corresponde con estos 10 cuernos, los 10 dedos de la imagen que leímos en capítulo 2. Dice, versículo 41. Y lo que vistes, los pies y los dedos, parte de barro y alfarero, es lo que vimos así es un reino dividido. Los 10 cuernos corresponden con eso, ¿verdad? Los 10 reyes que forman parte de lo que se puede decir el imperio romano que está estabilizado en el tiempo de la tribulación. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 17. Dice, los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino,
pero que por una hora recibirán autoridad como reyes con la bestia. Quiere decir, con el anticristo, él va a dominar estos 10 reyes. Y eso va a suceder en el futuro. Y entonces vemos que aunque hay 10 ahí que empieza, vemos que hay otro que está controlando. Por eso la bestia es la número 11, que domina todos los que están ahí. Y vemos aquí, déjame ver, y el otro cuerno, un pequeño, ¿sí? Sale de la bestia, dices, entre los 10 cuernos, 3 reemplazados con un cuerno que tenía un dominio sobre todos los 10. Y eso lo vemos en el versículo 8, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, un pequeño, surgió entre ellos y dice, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Si hablamos y decimos este es anticristo, si yo tenía otro título para esta persona que se repite varias veces, es el que tiene grande boca, porque cada vez habla de su arrogancia, que dice, que habla y todo eso. Ese es el título que se utiliza más por el anticristo que cualquier otro. Vemos aquí en versículo 20, y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenían su cabeza y del otro cuerno que había sufrido, delante de cual nos cayeron 3 de ellos, es decir, el cuerno tenía ojos, una boca de que hablaba muchas arrogancias, cayó apariencia para mayor de sus compañeros. Vemos aquí. Daniel 11. Daniel 11. Y el rey hará que le plazca, se enaltecerá, engrandeceré sobre todos, y contra Dios contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas, hablando grande boca, ¿verdad? Y prosperará hasta que haya acabado la indignación, porque le ha decretado, se cumplirá. Ahí esta mención de este anticristo, el hombre grande boca, es Apocalipsis 13, otro lugar donde habla del misma ocasión. Y esto parece que está hablando de los últimos 3.5 años que tiene el anticristo aquí en la tierra. Vemos aquí, se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemas, y se le dio autoridad para actuar durante los 42 meses. ¿Qué tantos 42 meses? 3.5 años. ¿Verdad? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. El rey, vamos a decir este pequeño cuerno, dice, el rey simbolizado por el cuerno pequeño es el espíritu altivo del mundo, representando por 4 y el hombre del pecado, aquí que habla también en segundo Tesalonicenses, hablando de la misma persona. Dice aquí que nadie le engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin primero venga la apostasía y ser revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y entonces estamos hablando del anticristo. Esa palabra anticristo se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar para gente que habla contra que Cristo no vino en la carne, a cualquier persona que hace eso. Pero cuando utilizamos en este contexto, estamos hablando de una persona que parece probablemente entrado por el Espíritu, por Satanás, empoderado por él,
y dándole esta capacidad de tomar autoridad durante la tribulación. Aquí 1 Juan 2, 22. ¿Quién es mentiroso sino que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Aquí en Juan 4:3 dice, todo espíritu que no confesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Entonces, por eso digo, podemos hallar ese título refiriendo a diferentes personas, pero cuando hablamos del anticristo, una persona, estamos hablando de la persona que viene durante la tribulación. La buena noticia es que Dios nunca, en este capítulo 7, Daniel está viendo cosas que son tan terribles y todo eso, pero todas veces Dios mete el mensaje y dice que no se preocupe, yo voy a terminar con todo. Y es lo que vemos aquí, el anciano de días. Aquí en este caso vemos que segundo capítulo 7, 9 a 10, porque creo que lo hace para que Daniel no se haga pedazos, que ya nomás ve todo lo mala noticia. Necesita darle algo bueno. Dice aquí, seguí mirando hasta que establecieron tronos. El anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca, como la nieve, y su cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego, y sus ruedas y fuego abrasador. Un río de fuego corría delante de él. Fuego en la Biblia ahora está hablando de juicio, cuando sale. Y entonces ahí habla de los miles y miles, y él estaba sentado. Parece que este Dios quiso tranquilizar la mente de Daniel y para la visión o para las cosas feas, y él se pone ahí mismo. Y entonces, antes de darle los detalles de la última bestia, ¿verdad? Y cuando dice que hasta que están los tronos estabilizados, tronos para los ángeles, parece. Es posible que no está hablando que el hombre lo va a hacer. Acuérdense que durante los 7 años de la tribulación, ¿quiénes son los que salen y hacen cosas? Especialmente los últimos 7, de las trompetas y de las copas, son ángeles que tienen eso. Y dicen, vamos a salir y Babilonia es destruida, entonces viene Jesucristo. Algunos otros pueden decir, los creyentes van a ser en tronos y todo eso. Y eso vemos en el Nuevo Testamento, que nosotros vamos a juzgar ángeles. Es parte de nuestra posición en el futuro. Pero ¿quién es este anciano de días? Ya vemos que este es sentado, parece que es el juez, obviamente es Dios, ¿verdad? Parece ser que, versículo 13, parece ser uno distinto, anciano de días, y el Hijo del Hombre. Quiere decir que el que está sentado es el Padre. Y si vemos capítulo 4 de Apocalipsis, ahí es donde vemos el Padre. Entonces buscan y dicen, ¿quién puede abrir los sellos del libro? Y entonces se pone a llorar Juan y hasta que dice, no hay uno que lo pueda hacer. Y él viene y le da lo que es el libro con los sellos a Jesucristo. Entonces es lo que vemos, que esto es como que el Padre está entregando al Hijo esta autoridad de juzgar. Su trono era llama de ardiente, aquí y hablando de su esplendor, ¿verdad? Por eso, parece que hay algo parecido a lava
en el corriente del fuego. Quiere decir, cuando hablamos que está corriendo el fuego, está líquido o algo así, parece. Déjame ver. Quería ver aquí, muy probable. Aquí su trono era llama ardiente, sus ruedas son un fuego de ardiente, es decir, que está ruedas para ir a juzgar, ¿verdad? Y miles los sirven, los ángeles que están todos ahí listos para cumplir la voluntad de Dios. Ese es el anciano. Y dice que los libros se abrieron, ¿verdad? Aquí, tanto para llevar juicio por escrito, como para producir pruebas contra los criminales, ¿verdad? El libro da los propósitos y decretos de Dios sobre estas bestias. El libro de las profecías, que está hablando de ellos, y Dios y sus propias conciencias con respecto con los malos. Cuando la gente habla o piensa, muchos de nosotros pensamos que en el gran trono blanco, cuando está juzgando Jesucristo a las personas que son inconversos, vemos que pensamos que estos libros de obras tienen pecados. Yo no creo eso. Una de las razones que no creo eso, porque dice la Escritura que Cristo murió por todos los pecados y Él se hizo pecado para todos, y entonces quiere decir, no más de nosotros, pero de todo el mundo. Quiere decir que todos los pecados están juzgados en la cruz. La única razón que uno no va al cielo es porque rechazan el don de Jesucristo que le da salvación al que pone fe en Él. Ahora, ¿cuáles son las obras que están ahí? Yo pienso que son las buenas obras. Eso no se han juzgado. Las cosas mejores que las personas han hecho. O sea, va a decir, yo he ido a la iglesia por toda mi vida. Que ahí lo ponemos en el libro. Sí, no, faltaste este día y este día. Es el error. Pero aquí te damos todo a tu cuenta. Y dice, bueno, yo hice esto. Ahí ponemos todas las buenas obras del hombre. Entonces, de repente, cuando Jesucristo dice, bueno, su nombre no está en el libro de vida, lánzalo en el fuego. ¿Por qué? Dice, pues, no es suficiente. No llegas al nivel de la rectitud de Dios. No llegas a la obra de Cristo en la cruz. Cualquier cosa que uno puede hacer, puede ser miles, una persona puede billones de buenas cosas, pero eso no es suficiente. Y por eso van al lago de fuego. Pero aquí vemos los libros que están escritos. Más tarde está este juicio blanco, como les digo, en Apocalipsis 20. Vamos a ver esos libros abiertos. Y vemos que este cuerno va a ser juzgado aquí en versículo 11 a 12. La bestia fue asesinada. Es una referencia a la cuarta bestia, es decir, lo que es Roma, antepasado. Ya Roma nunca ha sido conquistado. Roma se dividió, primeramente el imperio se dividió en dos partes, oeste y este. Y eso duró por varios años. Y entonces, pero el oeste se quebró en más países, el otro mantenió más o menos su lugar, pero entonces también se hicieron diferentes naciones. Pero nunca se ha conquistado por otro reino, otro imperio que se puede decir. Y por eso habla que la bestia que estaba herida. El reino final es completamente destruido. Ya cuando Cristo regresa, es cuando se destruye. No nomás Roma 2, Roma 1, Babilonia, Persia, todos están destruidos en un tiro, así como vimos en la estatua,
cuando la estatua, la piedra que estaba cortada sin manos, vino, pegó los pies, pero entonces dice que disminuyó todos los demás, todo en un tiro. Entonces vemos lo que sucede. El resto de la bestia decimos que es espera. Ahorita se puede decir Persia, que es Arán ahorita, y Gracia, Irak, todo eso. Al final, los tres imperios anteriores, contraste con el final de los cuatro, Dios quitó el dominio de cada uno de los tres reinos anteriores, Babilonia, Gracia, Persia, Gracia, ¿verdad? Y entonces vemos que y uno por uno lo desplazó, pero continuó extendiéndose. Vamos a ver cuando en Apocalipsis, cuando habla de la bestia que sale de la mar, está compuesto de diferentes partes. Parte de dientes de hierro, otra parte habla de las alas. Entonces vemos que ese animal o esa bestia está compuesto por los imperios anteriores. Por eso así lo vemos. Vemos el ejemplo en Isaías, aquí es donde dice Jesucristo, Dios, ¿qué va a hacer? Y Babilonia, hermosa de tus reinos, gloria de orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Nunca más volverá y habitar de generación. No podrá tendrá ahí Arabe y los pastores harán descanso ahí de sus rebaños, ¿verdad? Ahí está hablando que Babilonia será destruido. Eso sucede en capítulo 17, 18, es cuando Dios destruye a Babilonia completamente. Hasta este punto, nunca lo que pasó con Babilonia se dejó usar. En la ciudad, las paredes quedaron ahí y por un rato se olvidó que existía. Hasta después, cuando los arqueólogos salieron y hallaron y dicen, había un Babilonia. La Biblia dice de Babilonia hay que ver algo allá. Y lo hallaron la ciudad. Troy también hicieron la misma cosa. Era una ciudad de gracia. Por muchos años gente pensaba que era nomás un autor que puso un país y nomás lo escribió de eso. Pero verdaderamente existió, pero se perdió por la gente, se olvidó de ellos. Y aquí en versículo 18, a mi capítulo 18 de Apocalipsis, y clamó con potente voz, diciendo, cayó el gran Babilonia, se convirtió en habitación de demonios y jardín de los espíritus inmundos, en guardia de todos los aves inmundas y aborrecibles. Entonces ahí es cuando verdaderamente se destruye lo que es Babilonia. Vemos que se les quitó el dominio. ¿Quién lo hace? Cristo al fin de su regreso. Y vemos que su vida estaba cortada sin manos, es porque vemos que Dios mismo lo hace, no por medio de personas, no por otro imperio. Y aquí vemos como el Hijo de Dios viene al Padre en versículos 13 a 14. El Hijo del Hombre dice, seguí mirando y las visiones nocturnas, he aquí con las nubes del cielo vino uno, Hijo del Hombre, que se dirigió ¿a quién? Al anciano de días y fue presentado ante él. Entonces este es cuando Cristo entra al trono y se presenta enfrente del Padre.
Y esa misma ocasión se puede ver en capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Y dice, presentado de él, y fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le servirán. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, ¿quién es ese título que Cristo le gustaba más de hablar de él mismo, que es Hijo del Hombre? Pero aquí, porque representaba al hombre en los ojos de Dios. Vemos varios lugares habla de eso. En Génesis, y esto está cumpliendo con lo que decía en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Porque aquí es capítulo 3, 15, y pondré enemistad entre tu mujer, tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, digo, y él irá y él te irá en la cabeza y tú irás en calcañal, quiere decir que es cuando destruye a Satanás y todo su dominio. Y aquí vemos quién se le da, el Padre se le da al Hijo este dominio, esta oportunidad de entrar al mundo y hacer el juicio. Vemos, ese cumple las promesas de Dios, porque Dios ha prometido es lo que iba a suceder. Eso lo podemos ver aquí a su Hijo, aquí en Salmos 2, versículo 6 a 9. Pero yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré y decretó del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he dado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posición tuya, los confines de la tierra. Y entonces ahí es donde vemos que Dios lo prometió en el Antiguo Testamento y aquí es cuando se cumple. Se cumple en la segunda venida de Cristo. Aquí en Mateo 24, como digo, ese capítulo está hablando de la segunda venida de Cristo a la tierra. Y dice entonces, en versículo Mateo 24, 30 dice, entonces aparecerá en el cielo el señal del Hijo del Hombre. Y entonces todos los tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Exactamente las frases que están usando aquí en Daniel. Vemos que aquí en Mateo 25, 31 dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y eso está alineado con Apocalipsis, ¿verdad? Vemos que aquí una de las promesas es que no será destruido. Ya cuando establece Jesucristo su reino aquí en la tierra, ¿no? Por los 1000 años, eso todavía va a seguir. Ya nunca va a haber otro reino, otro imperio que va a poder agarrar el lugar. No va a haber ninguno. No será destruido, es lo que dice aquí en Daniel, ¿verdad? Y el reino de Jesús durará 1000 años y es permanente. Sin embargo, Jesús gobernará sobre esta tierra antes que tierra que estaba bajo del control de Satanás, pero entonces por los 1000 años está puesto en cadenas. Vimos que esto sucede aquí en Apocalipsis 20, hablando de los que van a regresar con él y reinar con él. Ok. Aquí es donde ya ustedes ya están
no han visto estas visiones, pero ya lo han oído, pero son cosas que Daniel está afectado por medio de tantas cosas que está viendo y le preocupa. Y él va a orar más tiempo para entenderlos, qué está sucediendo y por qué. La acción de Daniel aquí nos enseña en capítulo 7, 15 a 16. Dice, a mí, Daniel, me angustió por dentro de mi espíritu las visiones de mi mente, según cubrían. Me acerqué a uno de los que estaban ahí de pie y le pedí que dirija a verdad acerca de todo esto. Y me respondió, dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Entonces le pide y el ángel para eso está, para darle el conocimiento. Y cuando habla que estaba infligido en su espíritu, Daniel vio todo esto con más detalles. Y entonces le describe qué es eso. No entendió, la primera vez que lo vio, no entendió todo lo que estaba sucediendo. A lo mejor sabía del primero, de Babilonia, porque él estaba allí y vio los águilas, los leones con águilas y todo eso ahí en Babilonia. Pero aquí empieza con su resumen de esta visión. Son 4 reyes. Aquí en capítulo 7, versículo 17, aquí es donde se describe. Dice, estas bestias enormes son 4. Son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Notan de dónde viene. En la visión salieron del mar, pero porque estamos hablando de lo que es el tiempo, los gentiles. Pero los santos del altísimo recibirán el reino y lo poseerán. Le da la interpretación, luego dice, sí, van a salir estos reyes, estos bestias y todo eso, van a destruir y todo eso, pero hay que reconocer y acuérdense que los santos, nosotros los creyentes, van a vencer, van a tener vencer, aunque y dice, y van a reinar para siempre por los siglos de los siglos. Y entonces sigue, dice, estos 4 reyes, según de la tierra, la interpretación divina del sueño muestra que estas visiones cubren el mismo material que hemos visto en el capítulo 7. Los santos del Altísimo reciben el reino cuando el día de la 4ª bestia se termina. Entonces ellos no están prometiendo que a Daniel o los que vienen en unos años van a recibir todas las bendiciones. Él está hablando que esto es algo que va a suceder en el futuro. Y esto corresponde, vemos que Dios recibe los santos del Altísimo con Cristo. Ahí vemos varios pasajes en el Nuevo Testamento, Mateo, Lucas, Timoteo. Aquí, por ejemplo, Mateo dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que emprendió un viaje y llamó a sus servos y los encomendó sus bienes y le dio, se le dio, ¿verdad? Aquí es donde estamos en resumen. 4 reyes se levantarán y los santos. Aquí vemos que dice que llamó a sus servos y uno le dio 5 talantes, a otros 2 y a otro 1, y cada conforme a su capacidad que fue y se fue a su viaje. Y es donde vemos que es un modo de notan dice que está hablando de el reino. Si reconocemos que los libros, los 4 evangelios que le llamamos, está escrito por judíos y para los judíos, mayor parte, vamos a decir, porque cuando hablamos de la tribulación, de los 7 años que todavía le falta, es a los judíos. Y aquí este viaje está diciendo durante cierto tiempo Dios da a cada uno su responsabilidad.
y Él debe de cumplir. Él sabe qué podemos sostener, qué no podemos sostener, y entonces Él nos da al nivel que Él ve que podemos soportar. Y vemos que aquí en Lucas 19 nos da un detalle sobre cómo pensaban sus discípulos. Muchos, ellos estaban entrenados, estaban esperando que Jesucristo, el Mesías, iba a empezar el reino. ¿Por qué? Empieza su ministerio con ese anuncio. El reino de Dios está a la mano, está aquí. ¿Por qué? Aquí está el rey, aquí está la tierra, aquí está el pueblo. Ya tiene todo. Las leyes están ahí, todo está listo. Nomás era aceptar el rey para que el reino empiece. Pero vemos que los judíos rechazaron eso. Y por eso se le quita a ellos y se lo da a otros. Y aquí en versículo 19, capítulo 19 de Lucas, ya pasó, ya sabe que están rechazando. Estando ellos oyendo estas cosas, continuó Jesús y dijo una parábola, porque estaba cerca a Jerusalén. Y ellos, ¿quiénes ellos? Sus discípulos, pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. En cualquier momento iba a empezar. Ya que estaba ahí el rey, es lo que él pensaba. Por eso dijo, cierto hombre de familia noble fue a país lejano y a recibir un reino para sí y después volver. Llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo, negociad con esto hasta que yo regrese. Pero los ciudadanos le odiaban, enviaron una delegación tras de él, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Entonces ahí nos da esta parábola es para demostrar, Cristo ya reconoce, esta gente no me quiere como rey. No se lo voy a dar a esta generación. Y por eso ponemos esto. Entonces vemos que este reino comenzará con el regreso de Cristo en la tierra y continuará durante los 1000 años en la tierra y luego continuará en el nuevo cielo y nueva tierra, porque todavía mantiene toda su autoridad y las personas que llegan al nuevo cielo y nueva tierra van a estar bajo de su autoridad. Y vemos que van a poseer el reino para siempre, los santos recibirán este reino para siempre. Dios les da el reino al regreso de Cristo. Entonces, por eso Él les da, cuando Cristo regresa, Él les da autoridad sobre una ciudad, 10 ciudades, y eso es parte de su modo de recompensar a los que están esperando y lo reciben como rey que quieren. Okay. Hoy estamos en capítulo 7. Okay. Aquí explicando estos 10 cuernos, dice, versículo 24 a 25, dice, y los 10 cuernos de este reino, el último reino, que se levantarán otros y otro se levantará después de ellos, él será diferente de los anteriores, subjugando a los 3 reyes, como decimos, los 3 cuernos que se arrancan, él agarra a esos 3 reyes y los somete bajo de él. Y él librará palabras contra el Altísimo, otra vez el hombre con boca grande, Altísimo, y afligirá a los santos del Altísimo, y intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Tiempo, 1 año. Tiempos, 2 más años.
medio tiempo, 3.5 años. El otro cuerno es lo que nosotros llamamos anticristo, pero noten aquí lo pongo con una boca grande. El de boca grande debemos de designarlo. Estos los 10 cuernos son los 10 reyes que... Muchas gracias. Ok. No, todavía tengo... Ya no. Vamos a parar ahí. No, espérate. ¿Dónde estoy? Espérate que me están peinando. Ok, sí, ok, no, está bien, voy a terminar esta parte, no hace este versículo. Vemos que los 10 cuernos son los 10 reyes, se levantarán este reino, y estos 10 deben sufrir lo que es el imperio romano. Mucha gente dice que está hablando de Europa. La cosa es que hay que entender que Roma no nomás era oeste, también era este. Todo podía salir del otro lado, de Arabia, de todos otros lugares donde el imperio romano tomó. Sí, va a haber, y a lo mejor esta persona que es el anticristo puede ser parte de Europa, puede ser, viene de familia árabe. No es necesario saber exactamente, no podemos definir exactamente de dónde viene, pero no hay que nomás decir es de Europa. Es posible porque lo que es Roma era más grande que eso. Y vemos aquí, versículo 40, habrá un cuarto reino, tan fuerte como el de hierro. Entonces ahí vamos a ver que habla del cuarto reino. Y lo que vistes, los pies y los dedos, aquí es la parte que es futuro. Ya vimos lo de antes, eso Roma es parte de este mismo reino, número 4. Por eso digo, número 4 es dividido en dos partes. La parte que ya es histórico, que ya sucedió y ahorita no existe, pero ahora ese mismo cuarto reino va a subir otra vez. Y es lo que vemos aquí, los 10 pies representan los 10 dedos, parte de barro y farro. Será un reino dividido, pero tendrá la solidez de hierro y que vistes hierro mezclado con barro corriente. Vemos los 10 cuernos, son 10 reyes, ¿verdad? Y vemos en Apocalipsis capítulo 13, nos habla de este dragón que sale de la reina del mar. Dice, y vi, capítulo 13, versículo 1, y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos, 7 cabezas. Entonces estamos hablando de una bestia con todos estos aspectos, todas estas características. Y había 10 diademas, y en sus cabezas habían nombres blasfemos, ¿verdad? Los 10 cuernos aquí que vistes son 10 reyes que todavía no han recibido el reino. Y por una hora recibirán autoridad como reyes con la bestia. Con la bestia. La bestia es el número 11. Pero agarra estos 3 y los aplasta y todos los demás se ponen en línea. Así controla el mundo. Y el versículo 14 de capítulo 7 dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Su dominio es y esto es cuando Cristo regresa. En los tiempos, Él trata de cambiar tiempos y la ley. Notan, esto es lo mismo que le dice a Daniel, pero bueno, Nebuchadnezzar dice que Dios es el que cambia tiempos y todo eso, y Él es el que da la ley. Por eso
Él está tratando de agarrar el lugar de Dios. Y vemos 3.5 tiempos. Quiere decir, esto es los últimos 3.5 años de la tribulación. No los 7. Los primeros 7 está acumulando, entonces llega a un punto en medio de la tribulación donde parece que se aumenta su autoridad, su capacidad de controlar. Y entonces el dominio es arrebatado. ¿Pero por quién? Por Dios mismo. No voy por todo eso porque tiempo se me está pasando. Su dominio será arrebatado. El anticristo es eliminado al final de la tribulación, debido de que el reino de Jesús sucede inmediatamente a este cuarto reino. Ningún evento del pasado puede ser decir que esto ya sucedió. Alguna gente dice que todo lo que pasa en Apocalipsis puede suceder. Eso nunca se ha pasado. Roma nunca ha sido despertado en un día, en un momento. Esto va a suceder en el futuro. Ok, bueno, ahí vamos a parar, porque ahí